Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer un tutorial para aquellas personas que quieren armar un estante como este que tengo aquí. Como lo ven, es un estante pues recién armado y básicamente todo ese estante que vemos en la parte anterior está metido aquí. Básicamente son todas las piezas. Esto es armable y lo puedes personalizar en cuanto a la altura cuando tú quieras. Tiene una altura aproximada de 1 metro con 80 centímetros, pero viene dividido en dos secciones, ¿no? Ya sea que tú quieras hacer la mitad y la otra mitad o los dos juntos en uno solo. Y básicamente pues aquí te voy a enseñar cómo armarlo, ¿no? Voy a mencionar que para este tutorial lo que vamos a necesitar para armarlo va a ser algo pues básicamente muy sencillo, ¿no? Primeramente pues un martillo, un mazo, una maceta, no sé cómo lo conozcas tú en donde tú vives, pero uno de estos vamos a ocupar, además de unas pinzas, unos alicates, no sé cómo también lo conozcas, ya sean de punta, de cualquiera que tengas te van a servir, y un flexómetro, un metro, no sé cómo lo conozcas también tú en donde tú vivas, para sacar las medidas y que todo quede pues básicamente acorde a como va, ¿no? Ya que si tú pones un soporte muy alto en la parte derecha y muy bajo en la izquierda, se va a ver pues como chueco, y la idea es que queden derechitos para que aguante el mayor peso posible, ¿no? Y pues bueno, ya abriendo el paquete, lo que nos vamos a encontrar es lo siguiente, ¿no? Debemos de tener en cuenta el número de piezas porque van a ser muy necesarias. De estas deben de ser 5 pares, o sea 10 piezas. Como lo ven, tienen un par de pestañitas en los extremos. Estos deberían de ser 10, ¿ok? También deberíamos de tener 5 de estas piezas que son muy parecidas a las otras, pero tienen una cierta diferencia, ¿no? Que en los extremos tienen como nada más una punta y un agujerito. Al igual de que también vamos a necesitar o a encontrar en la caja esto, ¿no? Que como lo ven son parecidas a las primeras, pero estas son más largas. De estas también deben de ser 5 pares, o sea, 10 piezas. Y los soportes que son estos deben de ser 8, ¿no? Y además 5 piezas de lo que es DTF o ETF, son las repisas donde vamos a poner pues básicamente lo que va a cargar este estante, ¿no? Estas partecitas, estas deben de ser 4, ¿no? Si no vienen 4, pues repórtalo con el vendedor, a ver si te manda una o no sé, pero deben de ser 4. Mira, aquí está la otra, aquí son 4. Y esta bolsita, que es lo último que debe de venir, que son 8 piezas, o deben de ser 8 piezas, que son básicamente lo de hasta abajo, el soporte para que no raye el piso. Pues bueno, como primera instancia y como primer paso vamos a necesitar las gomas estas que te mostré anteriormente. Vamos a sacar 4 y vamos a ponerlas en algún extremo de lo que son las vigas, ¿no? Posterior a esto vamos a ocupar un par de estas que te mostré al inicio y un par de las más largas para empezar lo que es el armado, ¿no? Debes de tener ya en cuenta, bueno, en consideración qué altura vas a querer, porque vamos a armar el primer piso de lo que es la repisa, ¿no? Así que vamos a sacar que sea el flexómetro para tener parejos los dos lados, ya sea, no sé si quieres poner de un lado 30 centímetros y del otro lado 30 centímetros, pues que te quede parejo y no la estés regando. Ok, vamos a agarrar nuestra primer viga y como vemos estas pestañitas que tienes aquí, bueno que tenemos aquí, básicamente deben de entrar en esta parte de los hoyitos que tenemos aquí. Estas piezas tienen un derecho y un revés, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene profundidad, puedo yo meter mis dedos y como ven ahí está. Y del otro lado viene todo liso. Lo que tenemos que hacer es buscar cierto lado para que encaje en el interior de nuestro castillo, de nuestra barra, de nuestra viga, de lo que tengamos, de cómo queramos llamar esta pieza, ¿no? Yo ya escogí que va a ir al séptimo punto, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí. Encajamos y con nuestros dedos nos vamos a ayudar un poquito para encajar estas piezas en sus respectivos agujeritos. Hacemos un poco de presión y ya vemos que ya no pasa a más de ahí, ¿no? Aquí nos vamos a tener que ayudar de lo que es el martillo. Agarramos nuestro martillo, ponemos la viga en el piso y hacemos unos pequeños golpes para que baje hasta lo más profundo que pues, permita la barra, ¿no? Aquí se supone ya bajó y como ven ya ingresaron las pestañas, todo lo que permite ingresar pues esta pieza, ¿no? Ahora podremos agarrar otra viga y la ponemos aquí exactamente repitiendo los mismos pasos. Hacemos esto con el par de vigas y con el otro par de vigas igual con una pieza chica para hacerle lo que es el rectángulo.
Ok, el siguiente paso para cualquier parte que pongamos va a ser seleccionar una pieza como esta que tenemos aquí, y la parte de la punta la vamos a tener que doblar ya sea para la izquierda o para la derecha, ambos a la misma dirección, o uno a la izquierda, uno a la derecha, ya sea como lo quieras poner. Y este mismo va a ir insertado en unas puntas que tenemos bueno, en unos orificios que tenemos en medio de esta pieza que tenemos aquí, ¿no? Déjenme lo pongo. Ok, ahí ya está insertada, y lo que tenemos que ocupar aquí serían los alicates, las pinzas, para doblar perfectamente lo que es la pieza que acabamos de insertar, y de esta manera no se salga al momento de mover el mueble o de maniobrar cualquier cosa que tengas, ¿no? Aquí agarramos la punta. De esta manera ya ajustado, como lo ven, pues básicamente ya no se debería de salir para ningún lado. Y aquí ya podemos poner nuestra pieza de lo que es el DTF, ¿no? Que son las piezas pues como de cartón, de madera, ya irán aquí sobrepuestas, y esto lo tendríamos que repetir, pues. Y bueno, como te digo, este proceso se tiene que repetir por cada plataforma, cada parte que queramos poner del mueble. Y ahora tal vez te preguntarás cómo unimos una pieza con la otra, ¿no? Un mueble de 1,80 m, vamos a necesitar forzosamente de estas piezas y pues de la otra viga, ¿no? Estas de igual forma entran de una sola manera, entran por el interior, y este nada más entraría en un hoyito, así que unimos el último hoyito de aquí con el primer hoyito de la otra viga. Igual aquí mismo puedes ayudarte con el martillo para que entre pues a lo más profundo que deje, y agarramos la otra viga y de igual manera, ¿no? Desde el interior encajamos los hoyitos en sus respectivos agujeros que tenemos acá, ¿no? En las respectivas puntas. De esta manera, pues con un poco de fuerza unimos las dos vigas, y este proceso se repetiría pues con cada punta en caso de que tú quieras armar un mueble o un estandarte o un estante como este de 1,80 m en este caso, ¿no? Si no lo quieres, pues puedes hacer esto mismo con las 4 vigas, y luego con las otras 4 vigas haces exactamente lo mismo, y tienes dos estantes, dos estandartes, dos de estas cosas en lugar de una de 1,80 m, ¿no? Y tal vez también te preguntarás qué hacer con el resto de estas 4 patitas que nos quedaron. En caso de que tengas o quieras hacer dos, pues al otro le pones las otras 4 como patas. Y en caso de que nada más quieras hacer uno de 1,80 m, estas irían hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta el final de lo que es la viga, ¿no? Vamos a ver si llega ahí. Serían las 4 puntas con los 4 tapones que nos quedaron, o las 4 tapas que nos quedaron en la bolsa, ¿no? Déjenme termino esto para enseñarles cómo queda, y nos vemos en la siguiente. Ahí te regreso. Y pues bueno, ya de esta manera tendríamos armado lo que es, en mi caso, pues en este es un estante de 2 pisos, como ven aquí hay uno y aquí hay el otro. Estas piezas simplemente se ponen sobrepuestas, las puedes quitar cuando tú quieras, y pues básicamente aquí quedaría en cuestión a este estante, ¿no? Me sobran piezas porque voy a armar otro de 3 niveles, pero bueno, si tú quieres armar uno, ya te enseñé cómo poner la otra viga, y los pasos simplemente pues se repiten. Y todo esto, pues bueno, si quieres unir las dos piezas, puedes armarte uno como este que tengo aquí. Básicamente aquí están los 5 niveles, sería 1 nivel, 2 nivel, 3 nivel, 4 nivel, y el último que sería pues como el piso, serían pues ahí están los 5 niveles, ¿no? Aquí está lo que es la unión de la viga una con la otra, y pues bueno, creo que hasta aquí quedaría este video.